Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional se concede el uso de la tribuna a la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos, compañeras, compañeros senadores. El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Senadores votará a favor del dictamen de la Ley Federal de Transparencia que proponen las comisiones porque es una buena ley. Es una ley que cumple con el objetivo primero de armonización de la legislación federal en la materia con la Ley General de Transparencia que aprobamos el 18 de marzo pasado y que entró en vigor el 5 de mayo. Y a partir de entonces han sido poco más de 6 meses en donde hemos trabajado no solo para que la ley federal sea armónica, sino para que en varios rubros vaya más allá de la ley general en beneficio del derecho de las personas al acceso a la información. Por ejemplo, de las 167 obligaciones de transparencia focalizada de la ley general, ahora se aumentaron 247 obligaciones específicas de transparencia proactiva para las instituciones federales, de las cuales 75 son especialmente para el régimen de transparencia en el sector energético. Sin embargo, estos logros no son solo números, sino que son obligaciones que se traducen en conocimiento útil de información relevante para las personas. Por ejemplo, la gente podrá conocer sin necesidad de pedirlo expresamente, porque deberá de ser publicado en las páginas de Internet de los sujetos obligados, información, por ejemplo, sobre cuántas armas y de qué tipo circulan en la calle, a quienes se les perdona el pago de impuestos, cuánto y por qué, cuántas cárceles hay y en qué condiciones están, a quienes ha espiado el gobierno y por qué, cómo va el cumplimiento de nuestro país de los tratados internacionales que le aplican, dónde están las zonas del país contaminadas y de qué tipo de contaminación se trata, cuál es la riqueza natural de nuestro país, cuántos minerales nos quedan de reserva, a cuántas mujeres y hombres del campo se les ha apoyado y de qué manera. Podremos vigilar a las empresas de telecomunicaciones para saber si cobran lo justo o no por sus servicios de telefonía, internet o televisión. El avance del cumplimiento de los procesos de evaluación educativa. ¿Dónde está el hospital más cercano? ¿Cuántos asegurados tiene el IMSS? ¿O qué dicen los representantes del gobierno a nombre de todos los mexicanos en las Naciones Unidas? ¿Cómo votan y a qué se comprometen en todos los organismos internacionales? Las anteriores son algunas de las más de 100 obligaciones de transparencia del Poder Ejecutivo. El Poder Judicial no se quedó atrás, pues también tendremos información importante sobre cómo nombran a magistrados y jueces, por ejemplo. Asimismo, para los órganos autónomos encargados de temas federales como la competencia económica, las telecomunicaciones o la evaluación de la política social, el INEGI, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación o la Fiscalía General de la República cuando entre en vigor hoy todavía PGR, también se prevén en la ley 85 obligaciones de transparencia específica. Debemos recordar que uno de los grandes logros de esta ley, de la Ley General y de la reforma constitucional, es que el hecho de que la información no se encuentre dentro del catálogo de las obligaciones de transparencia proactiva no implica de ninguna manera que la información no sea pública o consultable. Las obligaciones de transparencia proactiva únicamente tienen el fin práctico de que la información más relevante que generan los sujetos obligados esté a la mano de los ciudadanos y se obvie el proceso de petición. De hecho, todas las reformas en esta materia parten del supuesto de que la información no es de los funcionarios públicos que la generan o la administran, sino que es de la gente. Esta ley no solo tiene en varios rubros un mayor alcance que la Ley General en beneficio del derecho de acceso a la información, sino que con las aportaciones de muchos senadores, académicos, expertos y como siempre las organizaciones de la sociedad civil que han acompañado el proceso, superó los proyectos que teníamos en las iniciativas que presentamos.
en estos meses de trabajo se ha logrado construir un mejor contenido del texto de este dictamen que el propuesto en la iniciativa plural del 9 de diciembre del año pasado y de las visiones que teníamos en las subsecuentes iniciativas presentadas. Uno de los grandes temas en los que se dio un importante avance y que fue una propuesta del Grupo Parlamentario de Acción Nacional fue el desarrollo de los principios del gobierno abierto. Esto es un hito en el país, pues es la primera ley que desarrolla los principios del gobierno abierto y que establece prácticas de parlamento abierto para el Congreso y de justicia abierta para los órganos del Poder Judicial. En términos prácticos, el gobierno, parlamento y justicia abiertas buscan que las autoridades no sean un ente aislado de los ciudadanos, sino que cada vez más las personas se involucren, se escuche su voz y así éstas tengan el gobierno que esperan. Lo anterior abona los compromisos internacionales que México ha asumido como miembro de la Alianza para el Gobierno Abierto y al liderazgo que sostuvo mediante la presidencia del mecanismo, misma que concluyó el mes pasado. Además de estos aspectos novedosos, también se regulan en este dictamen aspectos orgánicos básicos y de procedimiento, como las facultades del INAI, de los comisionados, del Pleno, de los comités y unidades de transparencia, los procedimientos de acceso a la información, clasificación, revisión de asuntos jurisdiccionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de medidas de apremio y sanciones por incumplimiento a la ley. Es importante destacar que se logró retomar el precedente de Parlamento abierto para el nombramiento de los comisionados actuales del INAI, mediante un proceso inclusivo, participativo y transparente en cada una de sus etapas, para que quedara establecido en la ley no solo para el nombramiento de los comisionados, sino también para los miembros del Consejo Consultivo. Somos conscientes de que aún hay debates sin resolverse en este camino de la garantía del derecho de acceso a la información. Claramente, uno de estos temas es la definición de si el INAI debe contar con la facultad de ordenar la apertura de la información relacionada con posibles violaciones graves de derechos humanos antes de que se pronuncie la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Quiero recordar que el debate de este dilema lo tenemos desde la Ley General y antes desde la reforma constitucional, y que en estos debates el consenso en este tema es esperar a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre los casos San Fernando 1 y 2 y que a partir de esas resoluciones podamos ser orientados y legislar en ese sentido. Es por eso que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado hace un llamado cordial y respetuoso a la Suprema Corte de Justicia para que se pronuncie a la brevedad y así podamos generar certeza jurídica en este tema. Sabemos bien la utilidad de que la sociedad conozca la información relacionada con violaciones graves de derechos humanos. Un ejemplo claro de ello es la información sobre las investigaciones del caso de la muerte de los estudiantes de Ayotzinapa. El derecho a la información es un derecho individual, pero también es un derecho social que hace las veces de mecanismo de vigilancia a las autoridades judiciales a efecto de que su actuar sea recto y apegado a la verdad y a la justicia. Esperamos entonces que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tome la mejor decisión jurídica con un enfoque de cumplimiento a los derechos humanos y podamos, con base en su resolución, armonizar la ley en esta materia. El siguiente reto, como ya lo comentó el senador Alejandro Encinas, y en eso coincido, es el de la implementación, y también lo comentó el senador Ríos Peter. Empezando por nuestra propia casa, el Poder Legislativo, que se ha estado preparando para cumplir a cabalidad con sus obligaciones de transparencia proactiva, y hay que acelerar el paso en ese sentido y refrendar nuestro compromiso. Hay que recordar que desde la Ley General todos los órganos de gobierno, comités, comisiones, centros de estudio, grupos parlamentarios y en consecuencia los legisladores en lo individual tenemos obligaciones que cumplir como lo establece la Ley General. Nadie está exento y estamos en el camino de cumplir a cabalidad estas obligaciones. La implementación requerirá un compromiso mayor de todos, porque implica, además de recursos materiales, algo mucho más difícil de lograr, que es un cambio cultural, un cambio de mentalidad, un cambio de cultura organizacional y de disposición en miles de funcionarios públicos de todo el país, para que dejen de ver las nuevas obligaciones como un capricho, como una carga excesiva,
e innecesaria que los distrae de sus labores sustantivas. Hay que decirlo y decirlo claramente. La democracia, y más aún, una democracia de calidad, como es a la que aspiramos, implica esfuerzos. Ante los niveles de descrédito que tienen las instituciones en nuestro país, como se observa en la última medición de Latino Barómetro, que indica que solo el 29% de la sociedad mexicana está satisfecha con la democracia, que solo 17% de los ciudadanos se sienten representados por el Congreso y que solo 26% de mexicanos piensa que el gobierno es transparente, es necesario que entendamos y entendamos ya que la transparencia como mecanismo de rendición de cuentas es la única vía para empezar a revertir esta lamentable tendencia. Finalmente, quiero agradecer a mis compañeros de bancada por su confianza y respaldo en este tema, de manera especial a mi coordinador y a quienes han trabajado en estas reformas, la senadora Marcela Torres Peinbert, la senadora Pilar Ortega, el senador Héctor Larios, el senador Javier Corral, el senador Daniel Ávila, Juan Carlos Romero Hicks principalmente, Ernesto Cordero también, así como a nuestros asesores de comisiones y de los grupos parlamentarios, a Edith Mercado, a Eduardo Sánchez, especialmente a Haskell Rivera y a Leida Tobar, y por supuesto a mis compañeros senadores de otras bancadas con quien hemos trabajado estos 3 años juntos, el senador Pablo Escudero, la senadora Cristina Díaz y el senador Alejandro Encinas principalmente. Termino como empecé. Esta ley es una buena ley y es sin duda un instrumento que abona a garantizar el derecho a saber y a una cultura de rendición de cuentas que tanto nos hace falta, y por eso el Grupo Parlamentario del PAN la votará a favor. Muchas gracias por su atención.